Hola a todos mis queridos terrícolas, estamos aquí en el diario de Víctor Cufat en otro viaje o otra aventura, pero que tengamos una buena vida no nos debe de hacer ignorar lo que pasa en nuestro país lindo Perú y el mundo. Hace unos días atrás 5 asesinados fueron por las Fuerzas Armadas en Perú, de los cuales parece que los periodistas y las telecomunicaciones ya lo están olvidando. Nosotros no olvidamos tampoco a Inti, a Brian, a Truco, los 50 asesinados en el gobierno de Dina y obviamente todos los que vienen antes de ellos. Todos deberían de ser investigados por estos periodistas que parece olvidar que las vidas en un país son primero y el mensaje que dejan es claro. Cuando a los periodistas, a los fiscales, a los policías, etcétera, se les olvida que esto debe ser investigado profundamente, ya uno puede darse cuenta para quienes podrían estar trabajando. Seguimos, por ejemplo, con que desde mi punto de vista quieren hacernos creer que un golpe de estado es algo normal. Primero que nada, Castillo fue a prisión, se supone que por un intento de golpe de estado. Y ahora vemos generales que salen a programas de televisión y lo dicen públicamente que van a dar un golpe de estado, que señores, si Castillo lo hizo, se fue preso por ello, entonces un general no debería irse preso. Y peor aún, un general que ha tenido un prostíbulo como negocio. Imagínense a quienes están entrevistando y a quienes prácticamente le están haciendo promoción y comerciales. Entonces, desde ahí nosotros sacamos nuestra conclusión que el capitalismo, que es el contrario a, se supone, Sánchez, que vienen a segunda vuelta, obviamente quiere asegurarse que gane antes de llegar a segunda vuelta, porque si llegarían a segunda vuelta tienen el miedo de que Sánchez se la lleve con todo, que vendría a ser la inclinación socialista que tenemos. Entonces, mucho ojo con eso, porque miren lo que pasa en el exterior. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con llevar un portaaviones a Cuba, simplemente que ya, así en una comida tan simple como eso, ¿sabes qué? Riéndose, voy a mandar el portaaviones a Cuba y vamos, prácticamente indirectamente está diciendo ya, voy a tomarlo, ¿no? Pero, mientras tanto, acá viene lo que yo les decía hace muchos años atrás, antes que se vayan a Estados Unidos ustedes, los que se fueron y los que no. Bernie Sanders es senador de Estados Unidos y dice algo que yo lo decía hace mucho tiempo atrás. Que en Estados Unidos hay pobreza y la gente me decía, no, pero que esto que el otro. No, hay una pobreza muy grande. Los que han viajado y han trabajado allá deben de saber que no todos, por ejemplo, gozan de la misma suerte. 40 millones en este sistema capitalista, 40 millones de pobres aproximadamente es lo que tiene. 770,000 sin vivienda y inquilinos que viven a las justas 22.7 millones. 50% aproximadamente del total, severamente a las justas, gastan más del 50% de su sueldo, 12 millones.1 de sus ingresos. ¿Pueden creer eso? El impacto general es de un 49-52%, ¿no? De familias carecen de recursos para cubrir los gastos básicos que vienen a ser vivienda, salud y comida. Y eso que ellos tienen educación gratuita, pero no la educación superior. Solamente estamos hablando de vivienda, salud y comida. Acá en Perú, hasta la educación gratuita no la tenemos completamente, porque entras dentro del colegio y no encuentras nada más que la profesora.
tú tienes que pagar los útiles, tienes que pagar el transporte, tienes que pagar la comida. Y este senador justamente compara ahora lo que yo les venía comparando hace muchos años atrás, que no importa que le digan comunista, socialista, que él no lo es, pero que simplemente en realidad no importa si le dicen socialista o comunista, mientras en otros países como en Francia, él menciona países europeos, ellos han adoptado esas medidas del socialismo para su sistema de vivienda, salud, educación y comida, y que ellos deberían de tenerlas también porque genera un gran estrés en los habitantes, en la población de Estados Unidos. ¿Cómo vas a vivir? Les explico yo a ustedes, y vas a aplaudir vivir sin los derechos básicos que has firmado en una constitución, y encima te rebelas contra los que quieren apoyar a que tú tengas los derechos básicos de la vida, que son salud, educación, vivienda, alimentación? Son derechos. Entonces, señores, por favor, yo les ruego que analicen cuando yo les hago estos vídeos, cuando les hago los comentarios, y no sean fanáticos. Este señor es 100% capitalista. Bernie Sanders, búsquenlo, senador de Estados Unidos, y ya dice: esto no da más, este sistema no da más, mientras que nosotros trabajamos y una élite dice se hace de todo para que le compremos todos a ellos, mientras que ellos hacen guerras que les convienen, pagadas con los impuestos de ellos. Eso es lo que dice ese señor, que tienen los ricos las telecomunicaciones, las redes sociales, la medicina, la salud, todo lo tienen comprado ellos. Entonces, al final de cuentas, ellos encarecen porque ellos se hacen ricos con ellos. Así nos vamos a Venezuela, ya la economía caída al 70% en el 2013 y hasta el 2020. El 2021 comenzó a subir un 8,66% en el Producto Bruto Interno. Suman 19 trimestres consecutivos hasta el 2026. Esa creciente fue antes que llegara a este secuestro que hizo Trump a su presidente Maduro y las matanzas que hizo Estados Unidos en Venezuela. ¿Por qué lo menciono? Porque después de esto, ustedes, los que les gusta culpar al socialismo, van a decir que como ahora, en esta noticia, por ejemplo, en la que entra, Estados Unidos está regresando a negociar con Venezuela, Francia y los británicos también. No vayan a pensar ahora y decir: bueno, viste, ya te lo dije, que vinieron los capitalistas y ahora todo le va bien los socialistas o inclinación socialista que tiene Venezuela. Porque no es así. Ellos ya venían creciendo y hasta el día de hoy y en los próximos días futuros, la inclinación socialista chavista sigue administrando con la misma manera su país. Entonces, ojo con lo que van a decir, porque después ustedes se amargan cuando uno los corrige, levantan la voz, insultan, gritan, ¿no? Que es la clásica del peruano, ¿no? Que no le puedes decir cómo funcionan las cosas porque se ofende y él es el dueño de la razón, ¿no? Ni chicha ni limonada, como quien dice. Y bueno, así nos vamos, por ejemplo, a ver algo, por ejemplo, bueno en México. Compra el tren suburbano, pasa de los privados al gobierno. O sea, México con la presidenta Sheinbaum está comprándole a los privados porque sabe que de esa manera les puede dar una mejor calidad de vida. Esto es muy importante
para que usted pueda entender qué importante es que el Estado tome poder sobre sus empresas, ¿no? Como la de transporte, petroleras, energéticas, porque de esta manera el Estado puede regular los precios a conveniencia de la población y no de un privado, que es lo más importante. Acá la gente confunde mucho cuánto ganas, porque alguien me decía, pero mira, en China ganan $250 al mes. Sí, pero en China no te alquilan la casa en 600 o 800 el cuarto, ¿no? El cuarto de una casa, dólares al mes. Entonces yo te pregunto ahora, ¿quién gana más? ¿El que tiene los derechos básicos asegurados como en China, o el que no los tiene y gana $1.300 al mes pero gasta 600 o 800 en un cuarto y se queda prácticamente debiéndole al banco porque no le alcanza con $1.300 al mes? Así de simple, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, las oligarquías se rebelan a Putin y él nombra algo muy interesante que en las noticias está pasando, ¿no? Que en 1917, en el contexto de la Revolución Rusa, se refiere principalmente a la compleja postura diplomática y militar de Estados Unidos tras la caída del zarismo, que culminó en la intervención en posterior guerra civil rusa y el no reconocimiento del nuevo gobierno bolchevique. Lo que quieren decir es que en esta noticia hay aparentemente gente que de la oposición a Putin fuera, en el extranjero. Los que no quieren a Rusia quieren bajarse a Putin, entonces están intentando hacerlo como interno con los oligarcas rusos, y para eso obviamente necesitan espías de la CIA, ¿no? Que dicho sea de paso, ustedes pueden ver en Latinoamérica, la CIA intervino para hacer un negocio, ¿no? En todos los países que benefician de alguna manera a los narcotraficantes. Y eso lo pueden ver en injerencia de la CIA en México, el accidente que destapó una operación ilegal, ¿no? La base LATAM. Y claro, tú utilizas a la CIA para desestabilizar gobiernos, porque no puedes simplemente hacerlo a la guerra o tomarlos, pues entonces estaría muy mal desde mi punto de vista, ¿no? Y estas son, lo puedes ver por ejemplo en Prensa Alternativa, el J. Bueno, yo creo que me llama mucho la atención el tema de Irán, porque Irán los persas se enfrentan a Trump y sus robots. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad en Irán están amenazando que han descubierto inteligencia artificial entrando a hacer espionaje en Irán, y que si ellos han detectado, parece esto, y van a ir contra los empresarios que manejan, porque no es el ejército militar de Estados Unidos, sino es una empresa que creó Palantir y la está dando como uso militar para sacar información pues atacar a Irán por puntos más débiles y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que dice Irán es que va a ir contra Palantir, el creador de Palantir, el que está usando Palantir, que no son los militares exactamente, sino que es una empresa, y si esa empresa se presta para hacer ejercicios militares contra su país, entonces va a ir contra él también, ¿no? Entonces, como diciendo, no se quejen cuando después les caiga su misilazo, por decir así, si ustedes están haciendo cosas militares, ¿no?
Así terminamos el día de hoy. Pórtense bien, terrícolas, que nada les cuesta. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.